Hello, my dear friends. My name is Pichardo. Robert Pichardo. Mi nombre es Teacher Robert Pichardo y en esta ocasión te doy la bienvenida a nuestro canal Contact Language Learning para poder enseñarte uno de los temas más importantes de todo el idioma inglés. En esta ocasión comenzaremos hablando sobre el past simple o simple past, o sea, el pasado simple de los verbos. Y qué mejor manera de iniciar que con los verbos regulares. Así que, si estás listo, toma asiento, agarra algo que puedas ir comiendo mientras disfrutas de este maravilloso video y arranquemos. Let's stick to the plan. Es un verbo de percepción al plan. Significa sentir, escucha y memoriza estas interesantes. My name is Robert Pichardo and this is Contact. Para iniciar con los verbos en pasado simple, arrancaremos con lo que son los verbos regulares. Como te puedes dar cuenta, los verbos regulares son aquellos que terminan en ed o una d en su tiempo pasado simple. Estos tres verbos que tú puedes observar aquí ya están en pasado. La forma presente, pass, es el verbo pasar, stay es el verbo permanecer o quedarse, y start es el verbo comenzar, empezar, iniciar o arrancar. Wow. Como te puedes dar cuenta, ya les he agregado una ed para formar el pasado simple de estos verbos. Pero, ¿cómo debo pronunciar esta ed? Yo estoy bastante consciente de que nos sentiremos seducidos de pronunciar esa e como tal, como está ahí. Sin embargo, esa pronunciación, esa terminación deberá ir variando según la terminación del verbo que estemos poniendo en pasado. Me explico. En un primer arranque, yo quisiera pronunciar aquí passed, stayed, started. Sin embargo, de las tres, solo una es la correcta. La primera, su sonido al final es el de una T. Es T, T. O sea, que el pasado de pasar, el pasado de pass, se pronuncia past, past, con este sonido al final. En el caso de la segunda, el verbo permanecer o quedarse tiene el siguiente sonido al final. D, d, d. Por lo tanto, me quedé, permanecí, suena stayed, 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 con este sonido al final. Puedes darte cuenta que en el primer caso, mi sonido fue el de una T y en la segunda, el sonido fue el de una D. En el tercer caso, en el caso de start, esta pronunciación tiene un característico sonido de id, id, id. Y esto tiene una regla, esto tiene una razón de ser que vamos a ir descubriendo. Para poder descubrir esto, yo tengo que relacionarme, que tengo que llegar a conocer dos términos que son muy importantes en inglés. El primero de ellos es el término voiceless, voiceless. Y el segundo, voiced, voiced. Y vamos a ver por qué. El término voiceless significa mudo. Como te puedes dar cuenta, aquí dice voz y aquí tengo el sufijo less, que le da lo contrario. Es como decir sin voz, algo que no se pronuncia, algo que no es sonoro. No sonoro o mudo. Silent. ¿Qué sucede con estas terminaciones que yo veo aquí, que están escritas en azul? Cuando un verbo termina en una de esas letras, esa terminación se conoce como voiceless, o sea, que no tiene sonido alguno. ¿A qué yo me refiero con que es voiceless? Me refiero a que al tú pronunciar una palabra que termina en P, esa P no hace que tu garganta vibre, no hace que las cuerdas vocales se muevan, o sea, no hay una vibración en esta parte y solamente se pronuncia con la parte de la boca. Tal es el caso del verbo stop, stop. Si ves cómo termina en la P al final, stop,
esa terminación, ese sonido se produce aquí en la boca y no se produce acá adentro. O sea, tus cuerdas vocales, no van a vibrar al pronunciar esa palabra. ¿Qué va a suceder? Que al agregarle el pasado simple del verbo stop, como tenemos AP y luego mi ED característica, entonces esas palabras que tienen el sonido voiceless al final tendrán la pronunciación de una T al final. El pasado de stop sonará stopped, stopped, stopped. Work, que termina con K, también voiceless. Todas las palabras que terminen con K, todos los verbos como like, como work, como talk, esas son voiceless. Entonces, al ponerle la ED para el pasado, sonará worked, worked. Yo trabajo, I work. Yo trabajé, I worked. Como aparece aquí en mi lista, aquí hay una doble S, o sea, una terminación de S. Este es el verbo miss, que significa extrañar. Al ponerlo en pasado, tendremos el sonido de missed, missed, como una T al final, missed. Yo te extraño, I miss you. Yo te extrañé, I missed you, I missed you. Alright? Finish, terminado en SH, es el verbo terminar, finish. Mi hermosa ED del final lo colocará en pasado y cuidado, no te dejes seducir por lo elegante que se ve ese finished. Esa E no va a sonar como tal. Recuerda que este sonido es el de una T. Entonces dirás, finished, terminé, I finished, I finished. Mix, que es el verbo mezclar, mix, mix, al ponerle mi elegante ED. Entonces sonará mixed, mixed, mixed. Y por último tengo el verbo smooth, smooth, que tú lo conoces como un adjetivo que significa suave, también funciona como verbo, el verbo suavizar. Le agregaremos una elegantísima ED y lo pronunciaremos smooth. Es un poquito incómodo, un poquito difícil, pero esta es la pronunciación, smooth, smooth. Muy bien. Entonces pasaremos a los que terminan en un voiced sound. Las palabras que terminan o los verbos que terminan en voiced sound, que son los que terminan en estas letras que tú estás viendo aquí en azul, hacen que tu cuerda vocal vibre. Una forma de tú saberlo es pronunciar la palabra y te das cuenta que hay cierta vibración en tu garganta. Vibra tu garganta, se mueve y eso te dice que ese sonido final de ese verbo es un voiced sound, voiced sound. Por ejemplo, yo tengo aquí el verbo rogar, beg, beg, beg. Si tomas tu garganta vas a sentir esa vibración al pronunciar esa G al final, beg. Al ponerle tu elegante ED, otra G, porque el verbo es monosílabo y está metido entre dos consonantes la vocal, begged, begged, begged. El sonido que se produce en estos verbos es el de una D, D, D. Si quieres analizarlo, prueba esto. Pronunciando el sonido de T y tomándote la garganta, T, T, sentirás que tu garganta no vibra. Ahora, prueba lo mismo pronunciando la D, D, D. Y vas a sentir la vibración en tus dedos, ahí en la parte de la garganta. Entonces, begged, begged. Estudiar, que tiene un pequeño cambio. Todos sabemos que cuando una palabra termina en Y, precedida de una consonante, esta Y cambia al agregarle cualquier sufijo. Cambiamos la Y por una I latina, agregamos la ED. Entonces, el sonido vocal siempre es un sonido voice, siempre es un sonido que suena, hace que tus cuerdas vocales vibren. Por lo tanto, este pasado suena studied, studied, studied. Yo estudio, I study, I study. Yo estudié, I studied, I studied. Muy bien, turn, que es el verbo doblar o girar, turn, al ponerle mi elegantísima ED, turned, turned.
Yo doblo, I turn. Yo doblé, I turned. Yo cumplo años, I turn tantos years. Yo cumplí años, I turned tantos years. I turned 43 like 2 weeks ago, more or less. Sonreír, verbo preciosísimo. Sonreír, smile, smile. Termina en una elegantísima E, lo que significa que para el pasado solo hay que ponerle la D. Smile. ¿Ya adivinaste cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia smiled? ¿Cómo así, baby? Se pronuncia smiled, con una elegante pronunciación de D al final. Smiled. Yo sonrío, I smile. Yo sonreí, I smiled. I smiled when I saw you. Muy bien. Climb, el verbo escalar. Climb, escalar. Ed, para su pasado. ¿Cómo se pronuncia? Climbed, climbed. I climbed Isabel de Torres Mountain 3 years ago. La pronunciación está correcta, pero la oración es verdad. Yo no escalé ninguna montaña, ni la voy a escalar. Nadie me hace subirme. Offer es el verbo ofrecer. Offer. Ah, qué bueno, me gustan las ofertas. Pues entonces, ahí está tu hermoso pasado. Offered, offered, offered. Seem, parecer, aparentar. Hemos hablado sobre este verbo aquí en este canal. Puedes buscarlo en la lista de videos. Es muy interesante. Seem, parecer o aparentar. Su pasado, seemed. Seemed, seemed, y uno de los verbos más mal pronunciados que yo he visto en todos mis tiempos estudiando inglés. Love, 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 I love you. Pues si yo te amé en pasado, termina en E, solo le pongo mi elegante D y pronunciaré loved, loved, I loved you. Long time ago, but not anymore. I don't love you anymore. As we Dominican people say, coge banda, I don't love you anymore. Bien, en el último caso ya te puedes dar cuenta que es el caso de aquí, de start. Su terminación es esta, TED. Y su sonido final es el de una I y una D. Pero ¿cómo así? ¿Cómo una I y una D? Esto tiene un schwa sound ahí que ubica la pronunciación de la E final entre la E y la I del español. Me explico. Si el verbo add es añadir, agregar, entonces al ponerlo en pasado, su pronunciación es added, added, no added ni added, added. I added more sugar. Yo agregué más azúcar. Azúcar. Vote, vote, votar. En unas elecciones, votar. Vote for me, for president. Past, past. Do you know how to pronounce this past? Voted, voted. I voted for you in the past election and you let me down. Como siempre, voté por ti en las pasadas elecciones y me defraudaste. Qué dolor. Create es el verbo crear. Create también termina en E. Ah, pues le ponemos una bella y elegante D para su pasado. Created, 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 alright? Need, necesitar, need, yo te necesito, I need you. In past, yo te necesité, I needed you. Where were you when I needed you? ¿Dónde estabas cuando yo te necesité? Another one who let me down. Otro que me decepcionó. Contar, el verbo contar, count, count, count. Siente este sonido final, count. Si tiene el t,
Como sonido final, es obvio que su pasado no va a sonar count también. Su pasado va a sonar counted, 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 ¿ok? Utilizando las sagradas técnicas del Schwa Sound, entonces muchas veces lo cambia por can't, can't, I can't on you, I can't on you, yo conté contigo. Me encanta este verbo, me encanta. Respect, respect es el verbo respetar, respect, respect. Su pasado, respected, respected, right? Yo siempre te he respetado. I have always respected you. I have always respected you, right? Respect present, respected past. Muy bien. El verbo terminar, debí dejarlo para el final, pero no está al final. Cosas de la vida. Es el verbo to end, to end, to end, al final, end. Pues si le pongo una ed, no puedo pronunciarlo end igual. Esta pronunciación tiene que cambiar. Ended, ended, ended. Recuerda, entre la I y la E. Ni para allá ni para acá. En el medio, justamente. Ended, ended. Y el verbo que más hate nos da. El verbo de los haters. El verbo odiar. Hate, hate, hate. ¿Cómo pronuncio el pasado de hate? Pues hated. 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 Yo te odio en presente. I hate you. I hate you. En pasado, yo te odié. I hated you. I hated you. Bien, esto, si puedo dominarlo, si puedo dominar esos tres aspectos, no voy a tener ningún problema con la pronunciación del sonido de los verbos en pasado simple, cuando los verbos son regulares. Primero, recuerda dominar los voiceless sound. Estos voiceless sound. Y tú quizás piensas, ok, Robert, pero es muy difícil memorizar los verbos que tienen todas estas terminaciones y yo voy a necesitar recordarlos para saber que ese sonido me va a cambiar el pasado hacia el t. Sin embargo, debes recordar que practice makes perfection. La práctica hace al maestro. Nadie nace sabiendo. Y todo esto debe ir a tu ritmo. You have to learn step by step. And as I said before, one step at a time. Un paso a la vez. ¿Quieres dominar los verbos que tienen un voiceless sound para ponerle su pasado simple cuando son regulares? Fájate con ellos. Pelea contra ellos. Escógelos a ellos y manéjalos a ellos. Luego que tú los tengas dominados, entonces te vas a los verbos que tienen el voice sound al final, que son los que terminan en estas letras que están ahí. Y ese voiced sound, paradójicamente este tiene un voiced sound que es un voiceless sound. Entonces aquel suena voiced y tú me entiendes. Entonces, a estos voiced sounds yo debo recordar darle el sonido de d al final. D. Es muy interesante y muy importante. Practica. ¿Quieres saber si son voiced sound? Toma tu garganta, cuidado con lo que haces, tómala y be aware, be conscious of your pronunciation. Sé consciente de tu pronunciación. Siente que cuando tú hablas tu garganta vibra. Entonces pronuncia estos verbos, pronúncialos en presente. Pronuncia turn. Oh, mi garganta vibra. Turn. Entonces su sonido para el pasado es el de d. Turned. Turned. Okay, smiled, started, begged, climbed, offered, seemed, loved. Y por último, de los tres casos, este es el más sencillo. Solamente recuerda esta terminación. Recuerda la terminación did o la terminación did y le vas a dar este sonido que ves aquí. No importa que no te sepas el verbo. Inmediatamente tú veas que el verbo tiene una T y tú le vas a agregar la ED al final, ya tú sabes que vas a agregarle ese sonido en la pronunciación. Si yo te pongo aquí el verbo trust, que es confiar, trust, tú viste que termina en T
y le agregas la ed, ya tú sabes que el pasado debe pronunciarse con esa ed característica al final. Yo sé que el tema no es sencillo, yo sé que es un poquito complejo. De hecho, de los temas gramaticales que hay en inglés, este fue el tema que más problemas me dio. Y es básicamente por la pronunciación. Practícalo. Busca verbos que tengan diferentes terminaciones, que sean regulares. Regulares, recuerda, verbos regulares forman su pasado agregándoseles ed. Y si ya tienen la e, solamente le agregamos la d. Practica. En la práctica está la clave. Nunca te olvides que practice makes perfection. Si no puedes aprender este tema en base a lo que Robert Pichardo te ha explicado, no importa, busca otro canal en YouTube. Busca, mantente en constante research, busca información, nútrete y verás que tarde o temprano vas a comenzar a cosechar frutos. Para despedirme te diré que my name is Robert Pichardo and this is Contact. Goodbye.